funcionar. Y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar en vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Con mi voz, clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. No sé cuán actuales os han sonado estas palabras. Son textos de los Salmos, concretamente algunos versículos del Salmo 75, 77, 84, 88 y 89. ¿Sabéis? Vivimos en un tiempo en el que la vulgaridad impera. Hay contenidos cada vez más vulgares en la música, en la literatura, en general, en el aspecto cultural. Y de hecho, parece que, como decían hace algunos años ya un grupo vigués que se llamaban Golpes Bajos, son malos tiempos para la lírica. Bueno, es verdad, son malos tiempos para la lírica, probablemente para la lírica de muy buena calidad. Y estoy muy contenta de poder decir que vamos a dedicar un trimestre a parte de mis partes favoritas de la Biblia, como es el libro de los Salmos. Me encantan los Salmos, tengo una bonita relación con los Salmos y luego comentaremos alguna de esas partes de esa relación personal también con el libro de los Salmos. Creo que es un buen momento iniciar un año para reivindicar la belleza, para reivindicar la poesía, para reivindicar las palabras hermosas, porque el estudio de este trimestre va a ser un estudio hermoso. Sí, vamos a estudiar sobre las emociones humanas, sobre la relación de los seres humanos con Dios, sobre la belleza de las palabras y sobre la utilidad de la belleza también, incluso en el servicio de adoración. Esta es la puerta de entrada a nuestro estudio de este trimestre. Hoy comenzamos a estudiar los Salmos. Vamos a escuchar el repaso de la escuela sabática Like y lo comentamos. Francisco y Juliana estaban felices con el nuevo proyecto misionero de la familia para el año 2024. Después de haber estudiado el trimestre La misión de Dios, mi misión, decidieron ser una familia más misionera, así que crearon la Clínica Salmos. Todos los sábados por la tarde pondrían un consultorio portátil en el parque, se pondrían batas blancas e invitarían a los pacientes a hacer sus consultas gratis en la clínica. La primera en ser atraída por una clínica tan singular fue Vanessa. Ella tenía bases cristianas, pero su fe estaba por el suelo. Llevaba años orando por la sanidad de su hijo y nada ocurría, así que poco a poco fue perdiendo su fe. La junta médica se reunió rápidamente. Ya tenemos un diagnóstico. Vanessa sufre el síndrome del Dios lejano. Ora y ora, pero cree que Dios no la escucha. Tenemos el tratamiento. El Salmo 22. Imprimieron una versión personalizada del Salmo 22, se lo obsequiaron, lo estudiaron juntos y oraron con ella. Escuela Sabática Like presenta la serie El Libro de Salmos. Lección 1. Cómo leer Salmos. Se nos ha enseñado que a través de la Biblia Dios le habla al hombre, pero en los Salmos encontramos algo muy particular. Es el hombre hablándole a Dios. Entonces, ¿es palabra de hombre o palabra de Dios?
No lo duden, claro que es palabra de Dios, y eso es lo que hace especiales los salmos. Son una combinación de las experiencias y las emociones humanas con la inspiración y la revelación divinas. Este trimestre estudiaremos el maravilloso libro de los salmos, pero nunca olvidemos que para entenderlos bien debemos prestar mucha atención a sus rasgos poéticos, así como a sus contextos históricos, teológicos y litúrgicos, para comprender sus mensajes que llegan hasta nuestros días tras miles de años. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo debemos leer el libro de Salmos? En primer lugar, entendiendo qué es un salmo. Muy bien, comencemos por definir lo más básico. ¿Qué es un salmo? Son oraciones de David y otros salmistas. Yo tengo entendido que son cantos de alabanza. Yo creo que los salmos son poesía hebrea. Las tres cosas son correctas. Los salmos son oraciones, son cantos de alabanza y son poesía, pero su propósito original es la alabanza. En la Tanaj, que es la Biblia hebrea, el nombre de este libro no es Salmos, es Tehilim, que traduce literalmente alabanzas. ¿Por qué se llama Salmos en nuestras Biblias? Porque en la Septuaginta, que es la primera traducción de la Biblia hebrea al idioma griego y que data del siglo III a.C., le pusieron por título Salmoi, y fue de allí que se tradujo a nuestros idiomas. Lo cierto es que los Tehilim, o los salmos, como usted prefiera, se cantaban como himnos en los cultos del templo. Por eso en varios salmos, como el 8, el 9 o el 61, por ejemplo, encontramos notas que dicen al músico principal sobre Gitit, o sobre Mutlaben, o sobre Neginot, anotaciones musicales que mencionan instrumentos, melodías y directores. Pero los salmos también eran usados para los cultos individuales, así que ese propósito original es en realidad un doble propósito: alabanza individual y alabanza colectiva. De hecho, hay un grupo especial de salmos que se llaman los salmos Jalel. ¿A qué les suena la palabra hebrea Jalel? A una expresión muy usada en el cristianismo. ¡Aleluya! Los salmos 120 al 134 se cantaban cuando los judíos subían gozosos en caravanas a las tres grandes fiestas anuales. El Jalel egipcio, que son los salmos 113 al 118, se cantaban especialmente en la fiesta de la Pascua. 113 y 114 al inicio y 115 al 118 al final de la fiesta. El Gran Jalel, que es el Salmo 136, se cantaba durante las tres fiestas, y el Jalel diario, que son los Salmos 145 al 150, los últimos de la Biblia, se cantaba todos los días en los cultos matutinos de las sinagogas. Y no, lamentablemente no hay registros de las melodías originales, pero podemos crear nuestras propias melodías para acompañar y memorizar nuestros salmos favoritos. En segundo lugar, descubriendo sus contextos. Algo muy importante al momento de leer los salmos es entender su contexto, es decir, el factor humano en el que fue escrito un determinado salmo. Para ello debemos hablar de los autores. ¿Quiénes son los salmistas bíblicos? El principal es el salmista David. Pero también hay salmos escritos por Salomón o Moisés. Y por levitas como Asaf. Correcto. La versión hebrea atribuye 73 salmos a David, 12 a Asaf, 11 a los hijos de Coré, 3 a Jedutún, 2 a Salomón, 1 a Moisés, 1 a Emán, 1 a Etán, y el resto, casi la tercera parte del libro, son anónimos, por lo que se les llama salmos huérfanos. Los salmistas eran personas de devoción y fe, sin embargo, eran propensas a desalientos y tentaciones como el resto de nosotros. Por eso, en ellos encontramos esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas a la mañana. Alabanza. Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Duda. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ira. Rómpeles la quijada a mis enemigos. Rómpeles los dientes a los malvados. Tristeza. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Oigan bien.
eso no significa que esté bien desear que Dios le dé un óper de derecha a nuestros enemigos y les rompa la quijada y los dientes. Lo que sí significa es que cuando nos sintamos así, llenos de enojo, impotencia o tristeza, hagamos lo que hicieron los salmistas, abrieron sus corazones a Dios. Lo que sí significa es que ellos eran humanos como nosotros, que fueron perseguidos, sufrieron injusticias, se sintieron solos, pero se refugiaron en Dios y nos dejaron esos salmos como un tratamiento para nuestras más profundas enfermedades del alma. Investiguemos la historia de cada salmo, las circunstancias por las que pasaba el autor cuando lo escribió, y ese salmo cobrará un sentido mucho más especial para nosotros. Y en tercer lugar, aceptando su inspiración. Oigan bien, es importante conocer el factor humano, pero nunca olvidemos el factor divino. El autor estaba siendo afectado por circunstancias humanas, por emociones a veces positivas y a veces negativas. Sí, es cierto, pero fue Dios, a través del Espíritu Santo, quien los inspiró a escribir esos salmos. La notable belleza y atractivo de los salmos como oraciones y alabanzas reside en el hecho de que salmos es la palabra de Dios en forma de oraciones y alabanzas piadosas de los creyentes. La naturaleza divino-humana de salmos es comparable a la unión de lo divino y lo humano en el Señor Jesús encarnado. La tía Elena así lo confirma. Pero la Biblia, con sus verdades de origen divino expresadas en el lenguaje de los hombres, muestra una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era hijo de Dios e hijo del hombre. ¿Y tú? ¿Ya fuiste a la Clínica Salmos? ¿Y qué tal si te animas a hacer una Clínica Salmos con tu familia o hermanos de iglesia? Si te animas, toma una foto y cuéntanos tu historia. Las publicaremos en una gran clínica de salmos. Vanessa se refugió en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entendió que David también se sintió como ella, pero luego oyó a David exclamar que Dios no esconde de él su rostro, sino que lo escucha cuando a él clama. Abrazó ese salmo cada día y el tratamiento dio resultado. Volvió a tener fe y esperanza, su hijo sanó y entregó su vida al Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me gusta mucho la idea de la Clínica Salmos. La verdad es que sin saberlo, sin darme cuenta, yo ya había hecho uso de un planteamiento parecido. A mí me gusta mucho el libro de los Salmos y me ha acompañado en parte a lo largo de mi vida. En mi casa, lo he comentado alguna vez, nos íbamos a dormir compartiendo con mis padres el texto de Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir o descansar confiado, dependiendo de las traducciones. El Salmo 23, que aprendí de memoria cuando tenía como 5 años de edad más o menos, me ha acompañado a lo largo de mi vida y me ha dado mucha calma, mucha paz, mucha tranquilidad. Y hay textos de salmos, por ejemplo, en aquellos en los que se alaba al Dios creador, que siempre me han resultado especialmente inspiradores. Yo reivindico, para comenzar, la necesidad de belleza. Vivimos en un mundo afeado, en un mundo en el que la publicidad, la música, incluso la moda, están reivindicando cada vez más la fealdad. Y se habla de la fealdad, de lo feo, como algo que pues, puede imperar y que puede convivir perfectamente con otros tipos de planteamientos, ¿no? La Biblia, entre otras muchas cosas, tiene mucha belleza, tiene mucha poesía. Y esta mañana, en una mañana de Reyes, podemos pensar a lo mejor en la posibilidad de regalarnos belleza, de regalarnos poesía, de regalarnos un poquito de lírica, como decíamos antes, de buscar el sentido estético también, de las palabras e incluso de nuestra relación con... Es algo que la Biblia también destaca. El proceso de adoración, ¿cómo lo podemos decir? Un panorama estético que estaba muy estudiado, estaba muy planificado y que tenía todo su sentido. Y había auténticos artistas elaborando las diferentes partes de la adoración. Una de ellas tenía que ver con la música y con la palabra, con los salmos. Así que
No sé yo cómo lo habréis visto vosotros, compañeros, pero creo que es más que útil, más que necesario que hablemos de belleza, de poesía, que hablemos también de una forma estética, de acercarnos a todo esto e incluso también al texto bíblico en el inicio de un año como este, de 2024. Bueno, es una forma de acercarnos a esto, a buscar en esas hermosas palabras, palabras hermosas, para poder suavizar también los males de este mundo. ¿Por dónde empezaríamos, Juanfra, por ejemplo, a acercarnos a Salmos? ¿Cómo llegas tú a este trimestre? Bueno, pues recojo el testigo que tú lanzas, o la piedra que tú me lanzas, me pongo así... Una piedra suavecita, suavecita. Sí, no, pero fíjate, porque tú estás hablando de música y de terapia, y de palabra, perdón. Y yo quería ahondar en eso, porque los salmos van por ese camino, porque hay veces que las canciones nos definen mejor de lo que podemos uno pensar, ¿no? A veces alguien podría, si uno lo piensa, es que no tenéis canciones en vuestra vida, que podríamos decir, cada uno de nosotros podría hacer una... canciones de tu banda sonora vital, ¿no? En las cuales podría decir, mira, a mí me tocan ciertas melodías y ciertas canciones, las relaciono con mi experiencia de vida, en mi infancia, en mi etapa más adulta, o con esa persona que compartí tanto y le ponemos esa canción, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Nuestra canción, está sonando nuestra canción. Lo que pasa es que si los salmos es que se nos han perdido la melodía, ¿no? No sabemos la música que tenían, nos ha quedado la letra. Pero aún así, lo que tú decías, no tenemos a lo mejor la musicoterapia para hacer con los salmos, porque no tenemos la música, pero sí tenemos la oracioterapia para hacer terapia con ella, porque por ahí va, ¿no? La música tiene esa facultad de saltarse los filtros, ¿eh? Muchas veces, ¿cuántos sermones hemos escuchado? Por lo menos uno semanal, ¿no? Estamos en nuestras iglesias y por lo menos ¿cuántos sermones escuchamos a lo largo de un año? Y podríamos preguntar, ¿y de cuántos te acuerdas? prácticamente pocos, unos 3, 5, ¿por qué? Porque seguramente porque hemos puesto nuestra barrera, no me ha gustado, no me ha convencido, se me ha olvidado. Donde ese sermón o esa oración o esa palabra que salta ese filtro de nuestras defensas y llega a lo más profundo y nos toca, oye, es que esto me ha tocado porque ha dado con lo que yo necesitaba, con el momento de mi vida que yo tal, esas palabras, ¿no? Eso es lo que tienen los salmos. Saltar ese filtro, esa barrera, esas defensas nuestras en las que vamos por la vida, porque, ay, no me compliques, no quiero saber, tal. Pues eso es lo que tiene. Ojalá tuviéramos la música, pero bueno, tenemos la palabra, y la palabra inspirada. Y a mí, yo me apunto a la oracioterapia este trimestre para hacer que la palabra de Dios a través de la poesía, que es lo que tú decías, Esther, rescatemos un poco la belleza, rescatemos el juego de palabras, rescatemos las imágenes, las metáforas, todo lo que nos pone delante estos salmos, que va a ser chulísimo. La verdad es que va a ser chulísimo. Oración terapia y alabanza terapia también. Podemos sumar. Tenemos unas cuantas terapias ahí, seguramente combinadas, que nos van a ser muy útiles y que nos hacen falta, de verdad que nos hacen falta. Raúl, ¿cómo te acercas tú? ¿Cómo lees tú los salmos? ¿Y cómo es tu perspectiva de cara a este trimestre? Bueno, yo creo que la potencia de los salmos es la identificación emocional que hace el lector con el salmista, ¿no? Porque en otras partes de la Biblia a lo mejor nos podemos enfocar en la doctrina, en lo que es la teoría, pero los salmos, digamos que uno se siente identificado en su vida práctica. Y a uno le sirve también como decir, es que me siento como lo que está diciendo el salmista, ¿no? Me puedo sentir triste, me puedo sentir alegre, y conecta con las emociones, ¿no? Decía Juanfra que, claro, nos ha llegado sin música, pero eso a mí me suscita una buena actividad práctica, ¿no? ¿Por qué no le ponemos nosotros la música? Posiblemente a ese texto nosotros le podemos poner la música que nos guste y todavía nos profundizamos más en él, ¿no? La música lo que nos ayuda es a memorizar. Es una ayuda extraordinaria para poder memorizar las escrituras. No solo las escrituras se leen, se estudian, sino que también se memorizan, ¿no? Y en la época en que se escribieron los salmos, en que la gente no tenía el acceso tan fácil como tenemos nosotros a la lectoescritura,
pues de alguna manera se transmitía de generación en generación con su música y se aprendían así, ¿no? Y es algo extraordinario. Otro ejercicio práctico que ellos, el que más practico, pues muchas veces escribo estos salmos, pero con mi nombre, es decir, como si se fueran dirigidos hacia mí, ¿no? Entonces, es como que me suscita también una conexión con Dios especial, ¿no? Es algo que yo hago muy habitualmente, la verdad. Qué bueno. Oye, qué buena idea me acabas de dar, porque justo tenía uno de mis textos preferidos de la Biblia, que también es un texto de Salmos, aquel del Salmos 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y fíjate, si leyera esto, el ángel de Jehová acampa alrededor de Esther y la correcto, defiende. así es. Ah, Hace el salmo mucho más especial, mucho más personal, claro. ¿Verdad? De repente te da otras sensaciones, es algo tuyo, es algo que personaliza, pero es que es verdad. Si yo digo que le temo, este salmo está aplicado también a mí en primera persona y le puedo poner mi nombre. Esther gusta y ve cuán bueno es Jehová. Dichosa Esther que confía en él. Sigo traduciendo el texto de Salmos 34. Qué bonita idea para empezar. Fíjate que hemos hablado al principio de que deberíamos leer más en este 2024, pues nos vamos a anotar leer salmos de una forma más personal. Me parece una buena idea para empezar. Qué bonito. Pues Antonio, ¿cómo te acercarías tú también a esto? Cuéntanos. Bien, los salmos tienen esa cosa que decíais al llevar cierto ritmo, lo que le pasa a la poesía es más fácil de memorizar que la prosa. Hay estudios donde se ve a personas que tienen Alzheimer que no reaccionan a muchos estímulos y que cuando escuchan una canción de su juventud la pueden incluso hasta cantar, la pueden hasta seguir. O sea que digamos que son piezas que se graban de una forma más indeleble, podríamos decir, en nuestro cerebro. En los salmos no solamente es poesía, los salmos también es doctrina y los salmos también son profecía. Así que tenemos en este formato, digamos, poético, en este formato lírico, en este formato cantado, no solamente sentimientos, sino que también profundidad en cuanto a las verdades que Dios tiene para nosotros, incluso a los planes que Dios tiene para nosotros. Así que me parece una pieza, digamos, literaria de primera magnitud. Muchas veces yo creo que solapada o escondida, pues por muchos otros libros que pudiesen parecer que tenían más enjundia, pero que no es así. Si los salmos están en la Biblia, son porque son necesarios para nosotros, son necesarios para nuestra relación con Dios y también para nuestra relación con los demás. Así que este trimestre vamos a tener, digamos, un momento especial para relacionarnos con este libro de la Biblia tan, vamos a decirlo así, de esta forma, peculiar. Peculiar y por lo tanto entonces mucho más interesante. Tenemos 150 salmos para darle una vuelta y para poder leerlos y seguramente algunos nos resultarán pues más interesantes que otros o bueno, dependiendo de nuestra situación personal también, pues nos resultarán incluso más inspiradores. Por cierto, y hablando de inspiración, bueno, una de las preguntas, claro, que se hace en la lección para empezar es cómo leer salmos. Y uno preguntará, ¿y por qué tenemos que preguntarnos cómo leerlos, no? ¿Habría algo especial a la hora de leer salmos que no tienen otros libros de la Biblia? ¿Es más fácil? ¿Es menos fácil? ¿Es más complicado? ¿Por qué? Habrá que explicar cómo leer salmos. No hemos explicado cómo leer Génesis. Bueno, en parte sí, pero no de esta manera, ¿no? Es algo curioso. ¿Por qué hay dudas, a lo mejor, con respecto a salmos? ¿Y cómo creéis que podemos solucionarlas? La lección ya nos ha dado alguna idea, pero ¿cómo nos acercamos nosotros a esta lectura? Y a lo mejor porque hay que matizar un poco cómo leer esto. ¿Qué os parece? Pues, Raúl, ¿te veo con ganas de intervenir? Juanfra, adelante. Bueno, yo lo que iba a decir y era que yo le haría la misma pregunta a Jesús: Señor, enséñame a orar, ¿no? Igual que hicieron los discípulos. Y a lo mejor no solo se agota el tema de enséñame a orar con el tema del Padre Nuestro, sino que la importancia que Jesús le dio a los salmos es que continuamente los cita.
y los discípulos lo recogen. Imagínate lo que está recogido en los evangelios y las veces que Jesús citaba y recogía los salmos, con lo cual a mí ya me predispone a decir, si yo soy seguidor de Jesús y Jesús ponía los salmos en un lugar relevante, yo no puedo descartarlo, decir, nada, esto no es importante porque no me gusta. Eso es el primer punto por ahí. Y con lo cual, esto es enséñame a orar, es una experiencia de oración. Y es lo que vamos a hacer yo este trimestre. Lo vamos a hacer de una manera poética, con música, con alabanza, pero en definitiva estamos hablando de relación, porque todos los salmos lo que buscan es la relación con el Señor. O sea que desde esa experiencia busco a Dios, y la de buscadores yo me defino como el que está en ese camino hacia el Señor. Los salmos es el ejemplo perfecto de ese caminar, de esa ida y vuelta, de ese caerse, de ese volverse a levantar, de ese no te encuentro, de esa rabia que tengo porque no me ha salido esto bien, del que está perdido y no sabe hacia dónde orientarse. Pues eso nos va, esos son los salmos. Con lo cual, como decía Raúl, es fácil identificarse y por tanto es fácil que, aunque nos separen 3000 años desde que se compusieron, pues todavía hoy sean tan actuales y tan presentes en la vida de cada cristiano. Efectivamente, yo desde mi perspectiva personal y como clave práctica, hay salmos que hay una pequeña introducción arriba, ¿no?, que te ayuda a contextualizar el salmo, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 3 habla sobre David y el tema que tuvo con Betsabé, ¿no? Pues ya sabemos el contexto en el que pasó, ¿no? Todo el mundo sabe lo que ocurrió allí, pero entonces es el salmista hablando de eso, ¿no? Y eso le da un sentido muy, muy distinto, ¿no? Hoy hay otros salmos que son anónimos, entonces no tenemos esa clave. Pero a mí me gusta, no son todos los salmos, pero sí que son una parte menos significativa que los que no tienen esa introducción, pero a mí me gustan esos específicamente, porque es que me dan muchas claves contextuales sobre de lo que están hablando, ¿no? Y desde luego me puedo, hacer una idea de cómo se sentía el escritor en ese momento. ¿Alguna vez habéis tenido algún problema con respecto a la inspiración de los salmos? La lección de esta semana nos invita, ¿no?, a hacer una reflexión sobre esto, porque por lo visto, claro, habrá quien tenga dudas, ¿no? Es peculiar a veces cómo nos relacionamos con el texto bíblico, ¿no?, buscando textos más y menos inspirados. Lo que pasa es que, claro, aquellos que leemos la Biblia como un todo y sabemos que todo lo que está en ella está por algo y tiene alguna razón, supongo que no dudamos, ¿no?, de las gradaciones de inspiración que pueda tener esto. ¿Habría algún problema con los salmos? ¿Tendríamos que todavía redescubrir la presunta inspiración de los salmos o por qué pueden surgir estas dudas? ¿Qué os parece? Bueno, yo no sé si hay un debate entre los eruditos al respecto. Yo os voy a confesar que nunca me lo había planteado. Yo cuando lo leí en la lección de esta semana me sorprendió. Digo, ¿y por qué salmos y no cantares? ¿O por qué salmos y no sé, Génesis? No lo sé, no le veo. Quizás porque el componente humano esté mucho más presente, porque es el hombre al que le habla Dios. Pues yo no sé, yo creo que en Éxodo también hay un componente humano muy grande, o en Josué hay un componente humano muy grande, con esa conquista. O sea, son todo de hechos de los hombres, dirigidos por Dios, pero hechos de los hombres. Yo creo que le tenemos mucho miedo, no sé si es la cultura occidental o qué, le tenemos mucho miedo a los sentimientos y los ponemos en un plano, o los queremos no ponerlos ya en un plano secundario, sino los queremos hacer desaparecer. Si es verdad que tenemos que huir de ese sentimentalismo, es decir, relacionarnos con Dios solamente a nivel de sentimientos, porque en el momento que ese sentimiento desaparece esa relación con Dios, pero ponerle un poco de especias, un poco de sabor a esa relación, yo creo que está muy bien y que no le deberíamos tener miedo. Es más, si estiramos un poco más esa goma, Raúl, que nos hablaba de ponerle música, habría que decir, bueno, incluso bailarlos. ¿Qué textos tenemos en la Biblia para defender esto también? Quiero decir, en su época se hacía, ¿eh? Eso es verdad. Por eso lo digo, que claro, nosotros lo estamos viendo este contexto de Salmos desde una mentalidad muy victoriana. Al menos los adventistas del séptimo día
que somos herederos de esa época y quizás deberíamos quitarnos un poco esas vestiduras tan oscuras, tan lúgubres y darle un poco de color a la vida. Y yo creo que los salmos ayudan a dar color al texto bíblico. Quería preguntaros en esa línea también y cómo trabajar esto, porque, claro, estamos hablando de textos que tienen años. Habéis hecho alusión a ello y lo hacía la Escuela Sabática Laic también y la lección. Tienen mucho tiempo. Los escribió gente que vivía en una cultura muy diferente a la nuestra. Sin embargo, con total seguridad, los podemos actualizar y podemos aplicarlos a la vida actual, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los filtros o cuáles serían los tamices para poder actualizar esto? ¿No son suficientemente actuales? ¿O de qué forma tendríamos que hacerlo para que nos suenen actuales? Yo aludí al principio a lo del tema poético, no porque sea necesario a lo mejor que nos compremos todos un arpa y empecemos a tocar el arpa por ahí, y bueno, parezca esto así, ¿no? Otro ambiente. No se trata de eso, sino de reconocer la poesía, la belleza, la estética. Incluso, y lo iremos estudiando a medida que vaya pasando el trimestre, los salmos no están escritos de cualquier forma. Como cualquier composición poética y cualquier composición musical, tienen estructura, tienen figuras poéticas muy interesantes también, que iremos luego repasando. Y bueno, nos pueden llevar también por un mundo con una estética muy especial y con una manera de decir las cosas que posiblemente nos refresque también, ¿no? Si no estamos acostumbrados. Lo digo para personas que no hayan leído nunca, por ejemplo, el libro de los Salmos. ¿Cómo creéis que podemos actualizar esto? Y bueno, si es que necesita, claro, algún tipo de actualización. ¿Qué os parece? Yo empiezo apuntando que una de las cosas que tendríamos que hacer para leer Salmos es dejarnos los prejuicios atrás. Es posible que tengamos prejuicios a la hora de leer Salmos, como a la hora de leer, no sé, Cantares, o a la hora de leer Levítico. Es verdad, los tenemos. Pues a lo mejor tenemos que quitarnos los prejuicios, leer con un poco más de apertura mental también y dejarnos empapar por lo que vamos a encontrar ahí. Por ejemplo, quitémonos los prejuicios. ¿Pero qué más cosas podemos hacer para acercarnos inteligentemente a Salmos? ¿Qué se os ocurre? Pues mira, por ejemplo, hay salmos escritos por mujeres. En una sociedad donde la mujer, tristemente, estaba apartada de muchos protagonismos, hay salmos en la Biblia en la que, aunque buena parte, de los 150, 73, es decir, prácticamente la mitad, se están atribuidos a David, al rey David, pero el resto es una miscelánea de diferentes compositores y la Escuela Sabática hace mención a ello. Por eso yo creo que también, José, lo que tú dices, ¿no? Nos cuesta un poco aceptar que haya un conjunto, ¿no? Bueno, ¿esto quién lo inspiró? Y entonces estamos tentados a decir, bueno, pues este sí, este no. Pues resulta que no, que en la recopilación que se hace después en el post-exilio, que esto es también una cosa que yo me gustaría mencionar y me parece relevante en los Salmos, lo cogen como una unidad. Entonces, y hay salmos en los cuales están todo el mundo, o grandes teólogos, me ha sorprendido, lo digo eso porque me ha sorprendido, que son escritos por mujeres. Con lo cual a mí ya me tiene que decir, Juanfran, libérate un poquito, ¿no? El propio Dios, que no tiene ningún prejuicio a la hora de inspirar, da igual a quien sea, pues dejémonos un poco sorprender por esto, porque hay referencia a la maternidad, a Dios como un padre, una madre, y eso tiene una clara alusión a que una mujer lo ha puesto por escrito, con lo cual incluso nos dice de mujeres comprometidas en acercarse a Dios, y lo cual nos da a entender que la Biblia nos traspasa esos filtros de los que hacíamos mención, esos prejuicios y esa barrera y esa, bueno, yo sí, pero sí, no, hay que confirmar mi propia opinión, ¿no? No, los salmos están para eso, para romper ese tipo de barreras. Y bueno, a mí me parece algo muy interesante, ¿no? Poner en juego todo ese tipo de datos. Es que realmente los problemas humanos son exactamente los mismos en aquella época. Bueno, algunos varían, pero en esencia, o sea, están tocando el adulterio, están tocando quién nos ha sentido angustiado en algún momento, quién no tiene enemigos, quién nos pide la protección de Dios. Es decir, que las temáticas que tocan son realmente que con toda la sociedad que tenemos, con toda la globalización, con todas las tecnologías, las redes sociales, al final es que es lo mismo, ¿no? Los problemas que nos aquejan son exactamente los mismos que nos pueden aquejar a ellos, ¿no? Entonces, a mí me parece que, respecto a lo que decía Esther de la actualización,
es que están ahí por algo, han llegado a nuestras manos por algo, porque realmente Dios sabe que los problemas siguen siendo exactamente similares a los suyos, ¿no? A aquella gente. Yo, abundando en esto, comentaría que quizás los que los hemos desactualizado somos nosotros, porque, bueno, los hemos, digamos que, reducido o confinado a un ambiente un poco como más litúrgico y le hemos quitado pues cualquier, y vuelvo a incidir en lo de antes, cualquier atisbo de sentimiento, ni de gozo, ni de tristeza, ni de enfado, enfadarse con un salmo. Vaya, pues hombre, casi mejor que vociferar por ahí, pues a lo mejor coger un boli y escribir una oración poética diciendo estoy muy cabreado, Señor, no sé qué, no sé cuánto. Quizás sería un buen acto también terapéutico. Yo creo que sí, que nos acercamos a los salmos de una forma muy cohibida, de una forma muy rígida en muchos casos, y al final se nos olvida que los salmos es otra manera de alabar a Dios, y a Dios pues se le alaba, pues si Dios es pleno, nosotros tenemos que tender a alabarlo de forma plena, con todo nuestro cuerpo, nuestra capacidad y también pues la parte sentimental. Por lo tanto, yo creo que Salmos va a ser un buen ejercicio para que cambiemos un poco nuestras estructuras mentales a la hora de acercarnos al trono de nuestro Dios, a la hora de orar de una forma diferente, orar cantando, orar recitando. Yo creo que, ya os digo, va a ser una buena forma de crear surcos nuevos, caminos nuevos en nuestro cerebro a la hora de comunicarnos con Dios. Además, José, fíjate, lo que tiene Salmos, que lo particular de estos textos, y es que tiene una parte que es individual, privada, de relación única, tuya, pero luego tiene también mucha colectiva, de alabanza grupal, de todos juntos, de cantemos, estamos buscando, encontrémonos con Dios. Entonces, ese juego que a veces nosotros o nos pasamos o no llegamos, ¿no? Déjame, ¿no? La privacidad, ¿no? Que no me la pisotee nadie. En los salmos está el equilibrio, es decir, tienes tu relación personal con Dios, de esa manera esa búsqueda y ese encuentro con Dios, pero también tienes cabida y tienes necesidad de darle también espacio a la celebración comunitaria, a la celebración entre todos. Vamos a cantar, vamos a celebrar, vamos a alabar, ¿no? Entre todos. Y a mí me parece eso también algo que hay que destacar, ¿eh? Además de que, no lo hemos comentado, lo dice la escuela sabática, pero para aquellos que no hayan estudiado en la lección, hay salmos para cada momento y hay salmos para cada etapa de la vida y hay salmos para cada situación. De hecho, son 150, tenemos muchas ideas para poder alabar y para poder reflexionar también. Pero, a modo de resumen, hay himnos que engrandecen a Dios por su majestad y poder creador, y recitamos muchos de ellos y tenemos muchos textos conocidos que hablan de ese Dios creador. De hecho, Dios es el componente principal de las letras de los salmos, siempre está ahí. Hay salmos de acción de gracias que expresan gratitud por las bendiciones. Hay lamentaciones, hay muchos salmos que son clamores sinceros a Dios para que nos libre de los problemas. Hay salmos sapienciales que brindan orientaciones prácticas para tener una vida recta, una vida mejor. Qué interesante esto de cara a un año nuevo, ¿no? Hay salmos regios, es interesante esto, que señalan a Cristo, que es el Rey soberano y libertador también del pueblo. Y hay salmos históricos, que recuerdan el pasado de Israel y destacan la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo, por cierto, que también lo comenta, ¿no? Para enseñar a las generaciones venideras, dice el autor de la lección, a no repetir los errores de los antepasados. Y habla de figuras poéticas preciosas, como el paralelismo, las imágenes, el merismo, los juegos de palabras, bueno, incluso las indicaciones del tema musical, esa palabra que aparece en los salmos, Selah, recordáis, que es una especie de interludio para hacer una pausa, para reflexionar o para cambiar el instrumento musical, el acompañamiento que pudiera haber. Es decir, que tiene mucho de técnica también esto del tema de los salmos, y vamos a encontrar prácticamente un salmo para cada situación. Oye, yo no sé si vosotros tenéis salmos preferidos o habéis utilizado algún texto de los salmos en momentos muy concretos de la vida. Yo ya he hablado de estos, del que me llevaba a dormir cuando era niña, Salmos 4, el Salmo 23 que me ha acompañado y se ha vuelto muy especial para mí
muy recientemente, en una etapa muy concreta de mi vida, de la que ya estoy afortunadamente también saliendo. Pero también ese ángel de Jehová que acampa alrededor de Esther, gracias Raúl por la idea, me ha acompañado y ha sido como una especie de neón, en momentos muy concretos también, sobre todo en mi vida reciente. De manera que agradezco a Dios por la inspiración de los salmos y por tener textos tan bonitos que hablan de que los cielos cuentan la maravilla, ¿no? También de la creación de Dios, etcétera. ¿Tenéis algún texto preferido, algún salmo que recordéis así muy especialmente antes de concluir? Pues... Contadme. Pues mira, Esther, a mí me encanta el Salmo 91, es uno de los que hago este ejercicio de personalización, ¿no? Que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Entonces cuando me siento agobiado, porque claro, aquí habla de abrigo y habla de sombra. De abrigo lo relaciono con el frío, sombra la relaciono con el calor, ¿no? ¿Quién ha tenido mucho frío alguna vez? ¿Quién ha tenido mucho calor? Esa sensación de incomodidad, ¿no? Y que son a veces traducido pues circunstancias de la vida que son difíciles o situaciones en las que uno pues está sofocado, agotado, ¿no? Y yo encuentro en este texto que como que Dios me da ese alivio, ¿no? A esas circunstancias, ese frío, a ese calor, que me abrigo en Dios, que al final es el árbol que me asombra, ¿no? Esa protección frente a lo que va en contra de mí o que yo no puedo controlar o cualquier situación complicada que pueda vivir, ¿no? Qué bueno. José. Yo recuerdo con especial cariño el Salmo 4, versículo 8, porque es el texto que tenían mis padres en un cuadrito en su habitación. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué bonito es irse a la cama sabiendo que a pesar de todo podemos confiar en Jehová y que eso es ya un motivo suficiente para poder conciliar el sueño. ¿Cuántos quebraderos de cabeza, cuántos insomnios, cuántas angustias nos quitaríamos de encima si tuviésemos presente que Jehová está con nosotros? Si tuviésemos presente que Jehová lo controla todo, que es nuestro Dios, que es el hacedor y que está de nuestra parte. Con esto no quiere decir que todo nos vaya a salir bien, lo sabemos, pero sabemos que al final del camino es camino de salvación y de vida eterna. Así que este es un texto que para mí no es especial porque, mira, lo he descubierto. Es que lo veía todos los días escrito en una de las paredes de mi casa. Qué bueno. Era el mismo que efectivamente le decíamos nosotros, mis hermanos y yo, a mis padres antes de dormir, todas las noches. Es increíble. Y nos va acompañando, ¿verdad?, a lo largo de la vida. Son palabras preciosas que siguen teniendo plena vigencia, es verdad. Onfra, ¿cuáles son los tuyos? Ay, pues yo tengo más de uno, que me caen especialmente bien. No tengo así ninguno que dijeras tú me quedo con este, sino que me quedo con varios. Por ejemplo, el Salmo 22 me encanta, que es el que hace referencia a Jesús. El Salmo 137 para mí es una debilidad, porque hace mención y lo rescata Bonnie M. en Los ríos de Babilonia, que fue número 1 y lo canta todo el mundo y casi nadie sabe que hace referencia a un salmo, esa canción de Bonnie M. La vamos a poner alguna a lo largo de este trimestre seguramente. Pero me voy a quedar con el Salmo 1. El Salmo 1, cuando lo leo, me da algo especial cuando dice que feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de pecadores, ni se burla, ni hace como causa con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y medita en ella de noche y de día. A mí me parece que es el principio de los salmos, toda una declaración de intenciones. A partir de aquí ya cuéntame lo que tú quieras, ¿no? Hazme tuyo, Señor, ¿no? Podríamos decir, porque es una meditación continua lo que nos propone quienes hicieron la recopilación de todos los salmos. Yo, cuando hago una dedicatoria de cumpleaños, suelo utilizar un texto de Salmos. Hay muchos textos así sueltos que iremos repasando seguro a lo largo del trimestre, pero cuando hago una dedicatoria de cumpleaños, siempre cito Salmos 16:11, que dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, deleites en tu diestra para siempre. Siempre me parece una bonita dedicatoria de cumpleaños, unida a la de Jeremías 29:11, pero me gusta cómo lo dice Salmos y me gusta pensar que cuando una persona cumple años, pues quiere seguir en esa senda de la vida, ¿no?, que Dios le puede mostrar, que puede seguir adelante.
Quería preguntarle también a Raúl, desde una perspectiva docente, ¿no? La idoneidad, entre otras cosas, de animar a la gente a leer salmos, por aquello de que podemos leernos, bueno, el 119 es muy largo, sí, es verdad, pero el resto de los salmos son bastante más asequibles. Y a lo mejor es una buena forma de animarnos a leer, porque podemos leer salmo a salmo, ¿verdad? Es decir, esas píldoras de sabiduría, y podemos estudiarlos uno a uno. ¿Qué te parece así como idea o como propuesta? ¿Cómo animarías tú a leer salmos también desde una perspectiva así de docente? Bueno, yo lo haría, incluso te diría más, de verso a verso. Es decir, es que los versos tienen, como el que yo te acabo de leer del Salmo 91, ¿no? Es solo eso, ya reflexionar en familia, por ejemplo, cada noche o cada mañana, juntarse en el momento del desayuno, en el momento de la cena. Y simplemente, porque cuando, por ejemplo, tienes niños pequeños o lo que sea, tienes que, como dice Elena de White, en la conducción del niño, ¿no? Es necesario ir al punto. Tenemos que ir al punto, no podemos hacer un gran relato ni una gran predicación cada día, ¿no? Al punto. Pues los salmos son idóneos para eso. Porque un pequeño versículo, yo a mi hijo o a mi hija le puedo dar un mensaje con el que empezar el día de otra manera, ¿no? Y ya cambia el enfoque totalmente, y lo he hecho en 10-15 segundos, no lo he hecho en más, ¿no? Y eso a mí me parece una idea fantástica. Uh-huh. Porque deberíamos memorizar más, ¿no? Deberíamos también buscar la forma de ir memorizando textos y de ir memorizando, incluso, yo lo comento porque, claro, desde mi perspectiva de escuela sabática infantil, cuando a mí me tocó, no sé, apoyaba mucho a la hora de la memorización. Y yo recuerdo eso, que tenía 5 años de edad y nos aprendíamos el Salmo 23 entero. No solo un versículo, entero. Yo me lo sé entero, lo puedo recitar entero desde que era una niña pequeña. Y siempre me ha acompañado. Y siempre me ha parecido una pena, ¿no? Que no valoremos más el hecho de la memorización y que no invitemos a los niños y niñas, claro que ahora están cada vez más despistados, para que memoricen más, ¿no? Nos perdemos mucho con eso. Sí, pero hay niños y niñas que tienen mucha predilección por la música y por tocar instrumentos, ¿no? Entonces, lo que hablamos al principio, decir que podrían ellos mismos inventarse la música que ponerle a un verso o a un capítulo, ¿no? Y eso sería un ejercicio para hacer en familia muy interesante también. Que el culto familiar no sea simplemente pasivo del padre hacia los hijos, sino sea una construcción en grupo, ¿no? Uh-huh. Bueno, están ya a punto para la historia de los niños, todavía tenemos algunos minutos. Juanfra, perdona, Esther, Juanfra hacía mención al primer salmo de la Biblia, pero ¿qué me decís del último? ¿Del último? ¿Qué me decís del último? Cuando hablamos de cómo nos acercamos a los salmos, de con qué reticencias podemos, con nuestra mentalidad victoriana, dejadme, son 6 versículos, dejadme que os lo lea. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle, y perdonadme, adventistas del séptimo día, a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza. Esto tiene que estar equivocado, ¿eh? Alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes. No, esto... Más de uno te va a decir algo ahora en el chat, ¿eh? Debo tener alguna versión que está equivocada. Alabadle con címbalos de júbilo. Y el último versículo: todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Qué se puede decir? Justo tengo abierto el Salmo 33, que dice lo mismo, ¿eh? Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Creo recordar que son instrumentos que tienen bastante percusión, ¿verdad? Cantadle cántico nuevo, y dice bien, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Claro, lo del júbilo también implica movimiento. ¿Qué cosas, eh? Estamos empezando un año nuevo y estamos invitando a la gente a alegrarse, a alabar, a, posicionarse de cara a la vida con otra actitud, de otra manera. La alabanza es una de las bases principales del relato de Salmos. Va a haber mucha alabanza en Salmos. Es verdad que hay clamor, es verdad que hay preocupación, es verdad que hay ira incluso, efectivamente, y textos que nos van a sorprender. ¿Cómo? ¿Cómo está diciendo esto? ¿Quién ha escrito el Salmo? Pero en realidad el protagonista es Dios, no es el ser humano. El protagonista es Dios y es ese ser humano que se relaciona con Dios en clave de alabanza y que está buscando también una respuesta por parte del Creador. Y hay mucho también de reflexión sobre el verdadero Dios. Hay un Dios creador,
que está presente. Y hay una alabanza a las maravillas también de la creación, que de hecho vamos a recordar muchas maneras de cantarle al Dios creador y a la creación, a las maravillas de la creación, ¿verdad? Alabadle toda la tierra. Hay una invitación también al canto colectivo y hay una forma en la que vamos a reconocer a un Dios enorme por medio de los salmos. Yo creo que vamos a disfrutar mucho este trimestre. Va a ser un mes, espero, gozoso, un trimestre gozoso, feliz, y en el que vamos a descubrir muchas cosas muy, muy interesantes. Hay además hay muchos detalles, hay muchos detalles relevantes, y en cuanto Juan Luis nos diga que está ya preparada la capilla, pues lo dejamos, porque es un punto y seguido, y empezamos ahora el trimestre. Lo estáis viendo, no me digáis. Pero te dejamos a ti, Juan Luis. Pastor ahí, que os lo estoy poniendo, bueno, cortamos. Cada salmo tiene un contexto particular de quién lo realiza y tiene pues ese momento de búsqueda y de encuentro con el Señor y esa necesidad. Pero hay también luego después de estar hecho, ese espacio de tiempo en el cual los que recopilan, lo rescatan, y hay también otra doble necesidad. Me explico. Este libro de Salmos está hecho por exiliados. Es decir, David, que clama por alabar a su Dios en un templo que él no construye, que él tiene esa ansiedad, pero que él no lo va a haber hecho, no va a haber realizado. Esa primera parte, todos esos salmos hechos por David, con sus luchas, sus vivencias. Luego hay una parte hecha por aquellos salmos que están alabando a Dios con el templo ya ejecutado, y luego está esa parte de salmos de esos que han perdido el templo, es decir, han perdido ese espacio de alabanza. Y luego llegan los cuartos, donde dicen, cojo todo eso, hago un libro, recopilo todo eso y ahora vamos a alabar a Dios. Y voy a encontrar que es verdad, que tengo esa ansiedad, que el denominador común es la alabanza y encontrarme con Dios. Pero resulta que ahora nosotros no tenemos ese templo donde los hebreos iban y todos al unísono. Pero es que resulta que también está esa gente que viene del exilio, que rescatan de Babilonia, porque todo este libro de Salmos está hecho en el tiempo de Esdras, recopilado, de Esdras, de Nehemías, de reconstrucción. Y entonces eso me llega a mí a pensar que yo también me puedo identificar con ese conjunto de creyentes exiliados que están esperando encontrarse a Dios en el verdadero templo. Ahora no tenemos un espacio físico, pero que seguimos en ese proceso de búsqueda y se nos insta a seguir alabando, a seguir cantando, a seguir moviéndonos, a seguir en ese proceso. Y a mí me parece algo tan precioso, ¿no? Ver que ahora nosotros, todos los que nos encontramos y nos acercamos a los salmos, estamos en el lado somos puros exiliados, es decir, hemos perdido nuestra patria celestial, nuestro hogar, estamos sin rumbo, volvemos, intentamos pegarnos pero no somos de aquí, ¿no? Y entonces me gusta esa idea de somos de este mundo, pero no somos, ¿no? No sé si me he liado, pero es ese concepto de exiliado que se acerca y que quiere recuperar a Dios y que no termina de verlo, y que, Señor, ¿dónde estás? Quiero encontrarme contigo. Me parece algo precioso que se ve aquí en los Salmos. Por eso los Salmos es un libro para leerlo lentamente. Igual pues que a lo mejor otros. Para leerlo lentamente, y nos vamos rápidamente, ¿verdad?, al sermón con el pastor Manuel Murcia, y tendremos tiempo este trimestre de seguir estudiando los salmos y de seguir descubriendo. Nos vamos con el sermón y nos reunimos en la zona mixta.